Primera historia. La advertencia llegó demasiado tarde, como siempre ocurre con estas cosas. Todavía hoy, cuando alguien menciona los San Juans en otoño, siento un escalofrío que no tiene que ver con el frío. Me llamo Caleb, crecí en Durango y aprendí a leer las montañas antes que a leer libros. Conocía cada drenaje, cada pradera alta donde las vacas se alimentan cuando llegan las primeras heladas. Pero Copper Ridge me enseñó que hay cosas que ninguna experiencia de cazador puede preparar. Fue en septiembre de 2019. Ryan y yo llevábamos 3 temporadas cazando en esa misma cresta, sin más trofeos que buenas historias y carne para el invierno. Esa vez subimos con todo el equipo. Mi vieja F250 tirando un remolque plano, tienda de lona, quad, neveras y la esperanza tonta de que el 4º año fuera el bueno. La carretera minera era la misma de siempre, estrecha, traicionera, llena de piedras sueltas que caían al vacío. No vimos un alma. Llegamos a media mañana a la pequeña meseta bajo la línea de árboles, montamos campamento y nos sentamos con café a contemplar la inmensa cara opuesta de la ladera. Todo parecía normal, demasiado normal, ahora que lo pienso. El primer día transcurrió como tantos otros. Observación, viento favorable, un par de vacas lejanas y un bramido solitario que nos erizó la piel. Cenamos estofado deshidratado y nos quedamos en el borde de la meseta mientras el sol se hundía y pintaba el cielo de naranja. Fue entonces cuando apareció. Al principio creí que era un reflejo en los binoculares, pero al bajarlos seguía allí. Una esfera metálica perfecta, suspendida justo encima de la cresta lejana, girando lentamente sobre su propio eje. Su superficie era como espejo líquido. El sol se deslizaba sobre ella en destellos afilados. No emitía sonido alguno, ningún zumbido, ningún motor. Solo esa rotación silenciosa y precisa. Se lo pasé a Ryan. Permaneció callado un largo rato. «No hace ruido», dijo al fin, como si eso resumiera todo lo imposible de la escena. Intentamos acercarnos. Subimos por un espolón más alto, respirando el aire enrarecido a 11.000 pies. La esfera se movía con nosotros, manteniendo siempre la misma distancia. Nunca se acercaba, nunca se alejaba, como si jugara. Cuando la luz se extinguió, la esfera se deslizó detrás de la cresta y desapareció. Esa noche la temperatura cayó en picado. Estaba medio dormido cuando un tono grave empezó a subir desde el suelo. No era un sonido normal, vibraba dentro del pecho, hacía temblar los dientes y el marco del camastro. Ryan se incorporó al mismo tiempo que yo. Salimos de la tienda. Toda la ladera opuesta ardía con una luz naranja uniforme, sin llamas, sin humo, sin calor. Los abetos negros se recortaban contra ella como siluetas de papel. Y entonces, en una repisa cerca de la cima, aparecieron las figuras. 5, pequeñas, brazos demasiado largos, cabezas desproporcionadas. Avanzaban en línea recta, paso, pausa, sin luces, sin tropezar, sin hacer el menor ruido sobre el pedregal. Se detuvieron al borde de la repisa y giraron sus cuerpos hacia nosotros al unísono. El tono del suelo subió de intensidad, se cortó de golpe y la luz se apagó, como si alguien hubiera desconectado el mundo. Nos quedamos con los rifles en las manos hasta el amanecer. Por la mañana todo estaba normal, demasiado normal. Ni huellas, ni marcas de quemadura, ni nada que explicara aquella iluminación imposible. Empacamos en silencio y empezamos el descenso. A mitad de camino sentí que nos vigilaban. Una forma oscura se movía entre los árboles, paralela a nuestro sendero, siempre oculta. Ryan también la vio. No era un alce, no era nada que conociera. Cuando llegamos al camión, Ryan se apoyó en su rifle, pálido. Dijo que sentía la piel ardiendo por dentro
y que la nuca le zumbaba. El malestar pasó, pero algo había cambiado. Meses después, en pleno invierno, Ryan me llamó al amanecer. Tenía un círculo perfecto en el antebrazo izquierdo, del tamaño de una moneda de 25 centavos. Piel lisa, ligeramente más clara, como cicatriz antigua. Los médicos no supieron explicarlo. Luego vinieron los dolores de cabeza y los sangrados nasales. La biopsia solo encontró tejido cicatricial maduro. Nunca volvimos a Copper Ridge. Vendí el quad. Él vendió parte del equipo. Cambiamos de montañas. Su hermano Tyler, que guía por esa zona desde hace 15 años, solo nos dijo una cosa cuando se lo contamos. Hay lugares donde la gente desaparece, y nadie quiere explicaciones que no caben en un informe. Si alguna vez piensas subir por esa última curva de la vieja carretera minera buscando soledad, te entiendo. Yo también busqué eso. Pero si ves una esfera plateada que mantiene siempre la misma distancia sin importar cuánto te acerques, da la vuelta. Si el suelo empieza a vibrar y una luz naranja baña la ladera sin calor ni llamas, no esperes a ver qué pasa. Y si distingues 5 siluetas pequeñas moviéndose en silencio contra la noche, no intentes verlas mejor. Nosotros nos fuimos, seguimos vivos, y eso, en esa montaña, ya es más de lo que merecíamos. Segunda historia. La advertencia que nunca recibí es la que ahora te doy yo. Me llamo Marcus. Nací y crecí en Reno, y a los 33 años todavía me levantaba antes del amanecer para ir a la obra. Mi amigo de toda la vida, Ethan, arreglaba motores en un taller pequeño cerca de Keystone. Nos conocemos desde el instituto, y aunque la vida nos había llevado por caminos distintos, seguíamos escapando juntos al desierto cada vez que el frío llegaba, y el cielo se ponía tan limpio que dolía mirarlo. No buscábamos trofeos ni aventuras, solo silencio y estrellas. A principios de noviembre del año pasado, elegimos el Lunar Crater National Natural Landmark. Nos habían dicho que allí la Vía Láctea parecía un río de leche derramado. Salimos de Reno en mi camioneta, paramos en Tonopah para gasolina y una hamburguesa al atardecer, y seguimos hacia el este por la US-6. Pasado Warm Springs, el mundo se vació. Solo cuencas planas, colinas negras y cráteres antiguos que parecían cicatrices de otro tiempo. Encontramos un apartadero discreto junto a un cauce seco, a más de 1 kilómetro del área principal. Ni huellas de neumáticos ni basura. Perfecto. Hicimos un pequeño círculo de piedras, encendimos fuego, asamos salchichas y aparcamos la camioneta de espaldas para que el capó mirara directo al cielo. La noche era de esas que te hacen sentir pequeño. Ni un coyote, ni viento, ni aviones. Solo el aliento blanco saliendo de nuestras bocas y el crujido de las botas sobre la grava fría. Nos tumbamos en el capó todavía tibio, chaquetas hasta las orejas, y nos quedamos callados. Las estrellas eran tantas que parecía que el cielo podía romperse. Alrededor de las 10 vi una raya de luz cruzar el oeste y detenerse en seco. No se apagó. Simplemente se quedó quieta un segundo y desapareció. Ethan se incorporó al mismo tiempo que yo. Ninguno dijo meteoro. Los dos sabíamos que no lo era. 20 minutos después aparecieron 3 puntos pálidos al sureste. Formaban un triángulo perfecto, demasiado preciso para ser casual. No parpadeaban. Se mantenían allí, altos, constantes. Los observamos durante lo que pudieron ser minutos u horas. El tiempo se sentía raro en ese lugar. Luego el triángulo entero empezó a moverse. Se deslizó hacia el este, giró y regresó, siempre unido, siempre silencioso. Entonces llegó la columna. Un haz blanco, fino y recto como un láser, cayó desde muy arriba y golpeó el desierto a unos 300 metros de nosotros. Donde tocó el suelo, la tierra se volvió naranja brillante y soltó una ola de calor que nos quemó la cara.
El olor era extraño, metal caliente mezclado con algo dulce y quemado. El haz duró apenas 3 segundos. Cuando se apagó, el naranja persistió un instante más, antes de morir. Bajamos del capó sin hablar. Apagué las luces de la camioneta. Ethan agarró una linterna pero no la encendió. Nos metimos en el cauce seco y nos agachamos contra el polvo frío. Entonces, las cosas empezaron a salir del suelo. 6 formas negras, del tamaño de una moto grande, se elevaron lentamente. Eran tan oscuras que solo se veían cuando tapaban estrellas. Tenían placas segmentadas que se movían como si respiraran. Algunas llevaban extremidades articuladas colgando debajo, haciendo pequeños ajustes silenciosos. Flotaban a pocos centímetros del suelo y comenzaron a barrer la planicie con movimientos metódicos. Sentía un zumbido grave dentro del pecho que iba y venía según se acercaban. Una de ellas llegó hasta el borde del cauce, se detuvo justo encima de nosotros y luego siguió su camino. No respiré hasta que vi manchas en mi visión. De vez en cuando, desde el triángulo del cielo, caía otro haz delgado sobre otro punto del desierto. La tierra se ponía naranja, soltaba ese olor metálico dulce, y 1 o 2 de las formas negras se acercaban a inspeccionar. Cerca de las 3 de la mañana todo terminó. Las 6 formas se agruparon, se elevaron y desaparecieron. El triángulo se contrajo hasta convertirse en un solo punto y se apagó. Cuando salimos del cauce, la camioneta estaba cubierta de un polvo gris fino. Fuimos hasta el primer punto de impacto. Las luces revelaron 3 líneas negras perfectas, rectas como reglas, de 30 centímetros de ancho y medio centímetro de profundidad. El suelo estaba vitrificado, fusionado. Las líneas cortaban rocas y arbustos por la mitad sin desviarse. Condujimos en silencio hasta que amaneció. Recogimos todo deprisa y nos fuimos. En el camino de regreso a Reno, ninguno abrió la boca. Paramos en Tonopah a tomar café, pero seguimos callados. No le contamos a nadie, ni novias, ni familia, ni compañeros. No sacamos fotos, no lo escribimos. 3 días después, un helicóptero negro sin marcas ni luces pasó bajo sobre mi calle. Ethan me llamó 1 hora más tarde. El mismo helicóptero había sobrevolado su casa 2 veces. Poco después él se mudó a Oregón y yo pedí traslado a St. George, Utah. Ya no acampamos juntos. Ya ni siquiera duermo al aire libre. Si alguna vez decides ir a Lunar Crater en otoño, tumbarte en el capó de tu camioneta y mirar el cielo buscando esa paz que todos perseguimos. Espero que lo encuentres. Espero que solo veas estrellas y sientas el frío limpio del desierto. Pero si ves una raya de luz que se detiene, o 3 puntos formando un triángulo demasiado perfecto, o un haz blanco que prende el suelo en naranja, no te quedes a mirar. Recoge todo y vete. Yo ya terminé con las noches del desierto, y daría cualquier cosa por poder volver atrás y hacer lo mismo aquella noche. Tercera historia. Me llamo Nora. Soy bióloga de fauna silvestre, y aquel septiembre tenía un contrato temporal entre el Servicio Forestal y la Universidad de Montana. Me asignaron una cabaña aislada junto a Bear Creek, al oeste de Victor, en lo profundo del Bosque Nacional Bitterroot. Mi tarea era seguir las rutas de migración de los alces que bajaban de las alturas y verificar datos de collares del año anterior. Llevaba lo básico: mapa de papel, brújula, GPS de mano y un visor térmico pequeño. La cabaña era mínima, una habitación con estufa de leña, litera y un cobertizo con leña. El agua salía directamente del arroyo, sin cobertura móvil, sin vecinos. Exactamente lo que necesitaba para concentrarme. Las 2 primeras noches fueron rutinarias. Observaba desde un pequeño prado al otro lado del arroyo. Anotaba grupos de alces y regresaba antes de que el frío calara demasiado. Pero la tercera noche todo cambió.
Llegué al prado poco después del anochecer y me senté en mi taburete plegable, a unos 50 metros de la cabaña. Alrededor de las 10, el visor térmico mostró un grupo de alces moviéndose junto a la línea de árboles. Brillaban intensos, como siempre. Entonces, un poco más arriba en la ladera, capté 3 formas del tamaño de personas, pero completamente frías, más frías que el fondo del valle. No eran fallos del aparato. Probé todo. El arroyo marcaba más caliente que el aire. Una roca que había pisado antes tenía temperatura intermedia. La chimenea de la cabaña emitía un claro tubo de calor. Solo esas 3 siluetas permanecían como agujeros negros y nítidos, recortados en la ladera. Se movían despacio, en línea recta, siguiendo una curva de nivel. Cuando bajé el visor y volví a levantarlo, seguían allí. Luego, simplemente ya no estaban. Anoté la hora y el rumbo. Al día siguiente, subí por esa misma línea. Ni huellas, ni ramas rotas, ni rastro alguno. Esa tarde, poco después de las 9, las copas de los árboles al otro lado del arroyo se iluminaron con un pulso azul suave, brillante, tenue, brillante, tenue, 3 veces. Los grillos se callaron durante cada pulso y retomaron su canto después, como si obedecieran una señal. Mi GPS enloqueció. Me situó primero al sur de Sula, luego cerca del lago Ko. Saltó al otro lado del Bitterroot y volvió con altitudes erráticas. Apagué el aparato. Decidí caminar hasta un espolón cercano usando mapa y brújula. Lo que debía ser un trayecto de 20 minutos se convirtió en una pesadilla de discordancias. Barrancos donde no debían estar. Un campo de rocas convertido en meseta lisa. Referencias que habían desaparecido. Mis propias huellas se desviaban 18 metros sin razón y luego regresaban. El pulso azul volvió, más débil. Sentí que algo me observaba y regresé a la cabaña siguiendo un rumbo estricto, marcando con cinta cada 30 metros. Al llegar, el candado exterior estaba cerrado con mi propio cordón, pero yo guardaba ese cordón dentro, en una lata. El nudo no era mío. Dentro, la cabaña estaba impecablemente ordenada de forma extraña. Cuadernos abiertos en las mismas páginas de los días anteriores, comida clasificada por tipos con etiquetas alineadas, abrelatas desmontado como en un diagrama, calcetines doblados en pares perfectos. La estufa estaba fría a pesar de que la había cargado bien. En la losa exterior había 3 marcas triangulares profundas, como patas de un trípode. Guardé todo, atranqué la puerta con la mesa y me senté contra la pared con el hacha al lado y el visor térmico en el regazo. No dormí. A las 4:30 de la mañana, vi un destello azul rápido a través de las rendijas. Al amanecer salí a buscar agua. Al otro lado del arroyo, a la altura de las copas, algo del tamaño de una pick-up se deslizaba en silencio paralelo al cauce. Su superficie parecía piedra mojada, sin hélices, sin ruido, sin luces. Siguió la curva del arroyo, ascendió suavemente y desapareció por la cresta. Empaqué lo esencial, escribí mis iniciales y la fecha bajo la mesa con una flecha hacia la puerta y salí por el camino largo. Un ranchero me llevó hasta Víctor. En la oficina del distrito en Hamilton presenté un informe escueto. Anomalías de navegación, alteración en la cabaña, objeto no identificado al amanecer. Pedí traslado inmediato a trabajo en equipo cerca de Helena. Me lo concedieron esa misma tarde. Una semana después, regresé con un oficial y otro técnico. Todo estaba como lo dejé, salvo un montón de leña que yo no había tocado. El visor y el GPS funcionaban perfectamente. Desde entonces, el servicio forestal cambió la política. Nadie trabaja solo en cabañas remotas del Bitterroot. En mi informe final escribí: presencia desconocida, comportamiento no agresivo pero invasivo, interferencia en instrumentos y orientación. Recomiendo siempre en parejas.
Nunca volví a Bear Creek, y si alguna vez te asignan una cabaña solitaria en ese cañón, con arroyo al frente y ladera al fondo, haz tu trabajo de día. Si ves formas frías en el térmico, si el GPS enloquece, si los grillos se callan y un pulso azul ilumina las copas, o si regresas y tu propia cabaña está ordenada por manos que no eran las tuyas, no intentes entenderlo. Coge tus cosas y vete antes del amanecer. Yo lo hice, y sigo aquí para contarlo. Cuarta historia. Me llamo Vance. Llevo más de 15 años al volante de un camión de larga distancia con base en Sioux Falls. Cada miércoles en otoño hago el mismo circuito. Y 90 hacia el oeste hasta Rapid City. Cambio de remolque y regreso vacío. Es un trayecto monótono que conozco de memoria. Cuando el tiempo se pone feo o la interestatal está saturada, prefiero desviarme por la SD 240, la carretera escénica que atraviesa el Parque Nacional Badlands. 2 carriles, curvas suaves, casi nadie después del anochecer. Conozco cada cuesta, cada mirador y cada apartadero seguro. Nunca paraba dentro del parque, hasta aquella noche. Salí de Murdo con los tanques llenos. La noche era negra, seca y fría. Pasé Cadoca y tomé la salida 131 hacia interior. El parque estaba desierto. Rodaba a unos 70 km/h por la SD 240, dejando que el motor bajara la pendiente después del centro de visitantes Ben Rifle. Fue entonces cuando apareció. Una luz blanca intensa se deslizó junto a la ventanilla del copiloto, manteniendo exactamente mi velocidad. No era un avión, ni un helicóptero, ni un dron. Demasiado constante, demasiado silenciosa. Intenté convencerme de que era un reflejo o un ejercicio militar de Ellsworth, pero el ángulo no encajaba. Cuando coroné Cedar Pass y la carretera descendió, la luz se apagó de golpe, como si nunca hubiera existido. Una semana después, repetí el mismo recorrido. Esta vez había una fina capa de nieve en los arcenes. Al llegar casi al mismo punto, todo el salpicadero parpadeó. Las luces se atenuaron, el ventilador se detuvo, la radio escupió estática y el motor tosió una sola vez antes de morir por completo. Logré llevar el camión muerto hasta el apartadero de grava del mirador Big Badlands Overlook. Dentro de la cabina reinaba un silencio inquietante. El arranque no respondía. Sentí un sabor metálico en la boca y el vello de los brazos se me erizó. Entonces lo vi descender. Una forma ovalada, del tamaño de un autobús escolar pero más plana, bajó lentamente sobre la hierba junto a la carretera. Su superficie absorbía la luz en lugar de reflejarla. Se abrió un rectángulo en la parte inferior y 3 figuras altas y delgadas cayeron al suelo. Antebrazos largos, pasos uniformes y seguros. Caminaron directamente hacia mi puerta por el centro del asfalto. Cerré los seguros, agarré la linterna de emergencia y la encendí. Dentro de la cabina el haz era recto. Fuera del parabrisas se curvaba como si algo invisible lo desviara. Toqué la bocina. El sonido salió débil, casi ridículo. Activé la bocina de aire y su estruendo se perdió en la noche. Las figuras siguieron avanzando. 70 metros, 50, 40. De pronto, faros potentes aparecieron por la colina detrás de mí. Un pick-up ranchero alto con luces largas. En el instante en que sus haces barrieron la carretera, la nave oval se elevó bruscamente, se inclinó y desapareció en el cielo. Las 3 figuras se desvanecieron al mismo tiempo. El pick-up se detuvo delante de mi camión. Un hombre corpulento con chaqueta de lona bajó y miró una vez al cielo. ¿Estás bien, amigo?, preguntó. Todo está muerto, respondí. Ni siquiera hace clic el arranque. Me remolcó hasta el centro de visitantes. El técnico de asistencia que llegó desde Rapid City encontró fusibles de la CB quemados, olor a quemado en el salpicadero y un pico de voltaje irregular
exactamente en el minuto en que el motor se apagó. Cambió los fusibles y el camión arrancó sin problema. Al día siguiente, volví con el ranchero a plena luz. En el lugar donde se habían detenido las figuras, había 3 líneas paralelas de hierba aplastada, perfectamente rectas, que llegaban hasta el asfalto. No había huellas de botas, solo esas marcas de compresión limpia. Aquella fue la última vez que tomé la SD 240 de noche. Si alguna vez conduces por Badlands después del anochecer, especialmente cerca del mirador Big Badlands Overlook, y ves una luz blanca que viaja exactamente a tu velocidad, no intentes explicártelo. Si tu camión muere de repente, todas las luces se apagan y sientes ese sabor metálico en la lengua. Cierra los seguros y reza para que aparezcan otros faros pronto. Yo cambié de ruta. Ya no paso por allí cuando oscurece. Y te aseguro que hay razones más que suficientes para hacer lo mismo. Quinta historia. Me llamo Grady. Durante casi 20 años fui guía de caza en el Bosque Nacional Ozark, sobre todo en las Boston Mountains, donde las crestas caen abruptas, los barrancos son profundos y los arroyos pueden convertirse en torrentes en cuestión de minutos. No soy de los que cuentan leyendas alrededor del fuego. Soy el que revisa el viento, lee huellas y saca a los clientes sanos y salvos antes del mediodía. He lidiado con jabalíes, cazadores perdidos y todo tipo de imprevistos. Creía que ya nada podía sorprenderme en estos montes, hasta aquella última cacería a finales de octubre junto al río Fall. Después de eso vendí mi terreno, me mudé más al este y nunca volví a guiar en los Ozarks. 2 clientes de Little Rock me contrataron para 3 días de ciervos. Earl, un hombre de 50 y tantos, fuerte y metódico, y su sobrino Cody, un chico de 21 años, alto y flaco, lleno de entusiasmo pero sin experiencia. Querían un campamento tranquilo y salir antes del amanecer. Los llevé hasta un claro junto a un recodo del río Fall, bajando por un viejo camino maderero lleno de baches, pasado el lugar que llaman Deer Lake Hollow. Estábamos a varios kilómetros de cualquier asfalto, solo robles, nogales, el rumor del agua y un antiguo camino de fuego que subía por la cresta. Llegamos 1 hora antes del anochecer. Mientras descargábamos los quads, un viejo Chevy bajó por el camino y se detuvo. El conductor, un hombre de pelo blanco y cara curtida, nos miró sin sorpresa. «Van a acampar junto al agua, ¿verdad?», preguntó. «Solo esta noche», respondí. «Hagan lo que quieran», dijo. «Pero algunas noches se enciende ahí abajo. Mejor no estar cerca del río cuando ocurra». Siguió su camino. Pensé que hablaba de pescadores nocturnos o chicos con focos. Nada raro. Montamos las tiendas, encendimos una fogata pequeña y cenamos. Hablamos del plan para el día siguiente. El bosque se fue quedando extrañamente callado. No era el silencio normal de una noche fría. Era como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo entero. Hasta el río sonaba lejano. Poco después de las 9:30, lo sentí primero en el pecho, una presión baja, como un generador lejano que fuera ganando fuerza. Mi taza empezó a vibrar sobre la nevera. Lo sentía a través de las botas. ¿Lo notan?, preguntó Earl. «Lo siento», contesté. El zumbido creció. Me levanté y di unos pasos hacia el río. En la orilla opuesta, a solo 30 metros, aparecieron de repente 4 columnas altas y estrechas de luz naranja entre los troncos. No venían de arriba. Simplemente surgieron del suelo hacia las copas, con bordes perfectos, más altas que los árboles. Desprendían un calor que se sentía incluso cruzando el agua. Cody murmuró con voz temblorosa: «¿Qué demonios es eso?». Las columnas empezaron a deslizarse lateralmente entre los árboles a gran velocidad, manteniendo su forma. El zumbido se volvió tan denso que nuestros pasos sonaban apagados.
«Desmontamos ya», ordené. Rifles al hombro, linternas apagadas. Empacamos a toda prisa. En el tercer zigzag del camino, entramos en una zona donde el aire se sentía pesado, como si camináramos bajo el agua. Nuestras voces sonaban lejanas. Cody tropezó. Cuando Earl lo agarró, el chico sufrió una convulsión. Una de las columnas se acercó y su borde tocó la pierna de Cody. El cuero de la bota empezó a humear. Earl tiró de él y su mano rozó la luz. Soltó un grito. Le quedó un círculo perfecto y rojo en el nudillo. Entre los dos lo levantamos y seguimos. Cada vez que intentábamos desviarnos, una columna se plantaba delante, obligándonos a seguir un solo camino. Cuando por fin salimos al claro ancho del final del camino maderero, la presión desapareció de golpe. El zumbido se cortó. El río y los grillos volvieron a sonar normales. Arrancamos los quads y huimos. Llevamos a Cody al hospital de Jasper. Lo trataron por quemaduras extrañas, deshidratación y shock. Aquellos círculos perfectos en su pierna, cuello y antebrazo ya parecían cicatrices antiguas al día siguiente. Nunca regresamos a recoger el equipo que quedó atrás. Vendí mi propiedad y me alejé de los Ozarks. Sigo trabajando como guía, pero ya no acampo en barrancos profundos ni cerca del río Fall. Si alguna vez acampas junto a ese río y la noche se pone pesada, sientes esa vibración en el pecho y aparecen columnas naranjas limpias entre los árboles. No te quedes a investigar. Coge lo que puedas, carga a quien sea necesario y sal por el viejo camino hasta que el bosque vuelva a sonar como siempre. Eso es lo único que aprendí, y por eso todavía estoy aquí para advertírtelo. Sexta historia. Era una noche sofocante de verano en Tacoma, de esas en las que el aire se pega a la piel como una segunda capa. Yo acababa de cumplir 15 años, y mis padres, sin aire acondicionado en casa, habían convertido el patio trasero en nuestro refugio. Aquella velada, como tantas otras, mis primos y yo dormíamos en la cama elástica. Tommy, de 9 años, y Mike, de 14. Nuestro ritual era sencillo y perfecto. Escondíamos latas de refrescos dentro de los sacos de dormir. Saqueábamos el huerto en busca de guisantes dulces y zanahorias crujientes, y luego nos tumbábamos boca arriba, contando estrellas fugaces y riéndonos en susurros hasta que el sueño nos vencía. Mi linterna descansaba entre Mike y yo, lista para cualquier emergencia nocturna. El cielo, esa noche, parecía más vasto que nunca, limpio, negro y salpicado de puntos brillantes. Entonces todo cambió. Una forma gigantesca apareció flotando sobre nosotros. Estaba completamente inmóvil y en silencio, como si el propio aire la sostuviera. Tenía forma ovalada, ligeramente aplanada, con una suave concavidad en la parte frontal. Su tamaño era abrumador, comparable al de la luna llena, pero no estaba en el espacio. Flotaba apenas a 150 metros por encima de las copas de los árboles. No emitía luces intermitentes. Toda su superficie brillaba con un rojo anaranjado apagado y constante, como metal al rojo vivo que se enfría lentamente. Era lisa, salvo por unas manchas más oscuras en la parte inferior. Me quedé mirándolas fijamente, preguntándome si serían ventanas y si alguien o algo nos observaba desde dentro. Tommy fue el primero en romperse. Empezó a llorar desconsolado. Se levantó de un salto y, en su pánico, le clavó una rodilla en la entrepierna a Mike. Mi primo mayor se encogió con un gemido. Tommy agarró la linterna y la encendió, apuntando directamente hacia la enorme silueta. ¡Apágala!, grité, con el corazón golpeándome las costillas. Intenté quitársela, pero mis dedos temblaban tanto que no conseguía pulsar el interruptor. Terminé metiendo la linterna entera dentro del saco de dormir y levanté la vista otra vez, esperando lo peor. No pasó nada. El objeto no se movió más rápido, no descendió, no emitió ningún sonido.
Simplemente continuó su lento y silencioso desplazamiento hacia el sureste, deslizándose sobre las copas de los árboles como un sueño hasta desaparecer por completo. Saltamos de la cama elástica y corrimos hasta la valla del patio, buscando desesperadamente alguna señal en el cielo. Pero ya no había nada. El firmamento volvía a estar vacío. Y entonces, la nada. No recuerdo qué ocurrió después. Ni una palabra, ni un llanto más, ni cómo volvimos a los sacos. Es como si la noche se hubiera cortado de golpe. Esa sensación de vacío es la que más me persigue. Igual que cuando te ponen anestesia general. Estás hablando y de repente ya no estás. Simplemente desapareciste. Lo siguiente que supe fue que despertaba con el sol de la mañana quemándome los párpados. Nunca mencionamos lo sucedido, ni ese día ni en los siguientes. Aquel verano marcó el final de muchas cosas. Los padres de mis primos se divorciaron poco después. Tommy y Mick se perdieron por caminos oscuros, drogas, problemas con la ley, reformatorios. La distancia creció hasta que dejamos de vernos por completo. Han pasado casi 30 años. Yo me convertí en fotógrafo, especializado en cielos nocturnos. He pasado miles de noches con la cámara apuntando hacia arriba, capturando estrellas, satélites, auroras y nubes iluminadas por la luna. Pero jamás he vuelto a ver nada parecido a aquella forma silenciosa y ardiente. A veces, en las noches más claras, me pregunto si ellos también lo recuerdan. Si alguna vez, en algún lugar, Tommy o Mike han levantado la vista al cielo y han sentido el mismo escalofrío. Y, sobre todo, me pregunto si algún día esa cosa volverá. Y si yo estaré allí para verla.